desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Alfarero, y queremos compartir un discipulado en este momento a través de Canal 102 Aspavisión, con la idea de fortalecer, equipar, bendecir, activar a la Iglesia de Cristo en San José Pinula, y que tengamos una palabra que habla a nuestra vida, una palabra que nos lleve al plan de Dios, a los deseos de Dios. Así de que un gusto saludarle. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, y tenemos este discipulado porque queremos compartir con todos los pastores, líderes, iglesias y con todo el cuerpo de Cristo en San José Pinula. Así que un gusto saludarle. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo tan lindo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Confesamos nuestra fe en Jesucristo. San José Pinula, Jesús es tu Señor. Bendecimos este tiempo y que la palabra se haga rema, trae revelación, Señor, que una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial se mueva en este momento. Espíritu Santo, haz la conexión que tú quieres hacer con la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, predicamos y discipulamos en esta hora. Bien, así que Dios les bendiga, estamos nuevamente acá. Quiero compartir un tema que es bien interesante por la riqueza que encontramos en las Escrituras, y tiene por título El legado de Elías. ¿Qué dejó Elías a la humanidad, a la iglesia de Cristo, a los siervos del Señor? Elías, un hombre de Dios, Santiago lo pone igual que nosotros, con las pasiones que nosotros tenemos, él también las tenía, dice, pero marcó una diferencia. Y entonces queremos en este momento aprender de Elías. ¿Cuál fue la herencia que nos dejó Elías? ¿Qué aprendemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque Elías era un siervo del Señor, un profeta de Dios. Entonces, como ministros, hermano, hay un llamado a aprender, a heredar, a tomar lo que nos dejaron los ministros anteriores, hermano. Y estamos con Elías. Elías significa Jehová es mi Dios. Elías significa Jehová es mi Dios. O sea que desde ahí partimos entonces de que si Elías, Dios era su Dios, Jehová era su Dios, quiere decir que eso provocaba nuestra fe, nuestra cobertura, nuestra mirada en Cristo, en Dios, va a marcar el legado que le vamos dejando a los demás. ¿Por qué? Porque, hermano, dependiendo quién te cubra, quién esté contigo, dónde está tu fe, hermano, porque ahora hay mucho materialismo, mucho humanismo, hay mucha religiosidad, hermano, y entonces cuando se dan estos elementos, se pierde el centro que es Jesucristo. Somos cristocéntricos, aunque sea pastor, sea líder, sea servidor, sea quien sea, somos cristocéntricos. Pero si no tenemos como nuestro Dios a Jehová, a Jesucristo en nuestra vida, entonces ya nuestros hechos, nuestro caminar va a dejar
poca herencia para las personas. Y eso lo vamos a estudiar acá con Elías, ya que él es un ejemplo. Cuando hablamos de legado, de herencia, la herencia de Elías, hermano, estamos hablando de cuál fue su ejemplo, cuál fue su luz, qué nos dejó a los que hoy todavía estamos acá en la tierra. Vamos a empezar en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 15. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 15. Si usted está anotando ahí en casita, porque esta enseñanza hay que dársela a toda la gente. Necesitamos formar a los cristianos, a los líderes, a los pastores. Todos necesitamos formación. Yo le contaba a algunos de mis hermanos que estoy leyendo un libro que se llama La Mía Extra, que es para un liderazgo de altura. Estamos leyendo ahí, estamos aprendiendo de siervos del Señor que están haciendo grandes cosas en el Señor, porque a través de la lectura, a través de lo que hacen otros, uno va aprendiendo. Bueno, vamos al Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ojo, mire esta herencia, este legado, esta duplicación, esta clonación, si usted quiere que le llamemos así, o este fruto, este hijo espiritual que dio Elías. Una de las cosas que vemos y aprendemos, una de las herencias que nos enseña Elías es a formar ministros, hijos ministros espirituales. Eliseo creció espiritualmente, se formó, hermano, a través de Elías. Pero la señal es que cuando ya no estaba Elías, ojo a esto, Eliseo tenía el espíritu de Elías. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer lo mismo que hace mi cobertura, hermano. Puedo hacer lo mismo o hasta cosas mayores. Eso dijo Jesús, que después de él podríamos hacer cosas mayores. Pero vayamos acá con Elías. Elías viene, hermano, le lanzó el manto a Eliseo. ¿Qué significa eso? Le lanzó el ministerio, la cobertura que tenía, hermano, y a través de eso lo llamó, siguió a Elías. Pero la señal es que el espíritu de Elías estaba. Cuando alguien tiene tu espíritu, porque tú te lo ganaste, tú le has enseñado, lo has formado, él va a tener y va a poder hacer lo mismo. Eso es lo que aprendemos. Por eso dice la Biblia que cuando recibió el espíritu de Elías, pasó algo. Vino Eliseo y con el mismo manto, con la misma unción de Elías, partió, hermano, el río Jordán. Hizo lo mismo, hermano. Entonces esa es una señal, esa es una herencia que dejó Elías, que formaba ministros, líderes, hermanos, que podían hacer lo mismo, que podían tener un ministerio, que podían seguirlo. Mire, dice, se postraron delante de él. Antes, hermano, al que seguían era Elías, pero una vez se fue Elías, hermano, ahora la gente se postraba y seguía a Eliseo porque tenía el espíritu de. Entonces mire esta herencia que nos deja Elías, hermano, que nosotros tenemos que formar, porque si alguien es formador es Dios, hermano. Dios forma a las personas para que den una talla espiritual a la hora de trabajar en el ministerio. Uno de los ejemplos es Moisés. Moisés le dieron una palabra, hermano, de que él iba a ser el libertador, pero antes de que fuera el libertador tenía que ser formado. Por eso lo llevaron al desierto, por eso pasó 40 años en el desierto. El desierto siempre es un lugar de formación. El desierto, cuando estás solo, cuando pareciera que los planes que Dios dio para tu vida no van a funcionar, no son esos, eso se llama formación. Ya. Uno de los que fue formado para ser obediente fue el profeta Jonás.
¿Sabe dónde fue formado? En el vientre del gran pez. Le iba a decir ballena, pero para que no me vayan a criticar. Del gran pez. Ahí fue formado, porque en los vientres es donde son formados. En el vientre de una mujer es formado un bebé con ojos, con boca, con oídos, con manos, con pies, hermano. Ahí se forma un corazón, un cerebro, hermano. De igual manera, Jonás antes era un rebelde, pero ahí en el vientre del gran pez, él fue formado para tener una visión de lo que Dios quería, para hablar lo que Dios quería, porque antes lo que hablaba era contrario. Él dijo: yo me voy a otro lugar, yo me voy a Tarsis, y tenía que ir a Nínive. Pero el punto acá es este, hermano, de que el Espíritu, mire, hay una transferencia de espíritu. Cuando tú estás en una cobertura, cuando tú tienes un pastor, un líder, alguien, ese espíritu se traslada. Por eso, aquí lo estamos viendo en lo bueno, pero en lo malo pasa igual. Se trasladan esos espíritus, hermano. Se traslada un espíritu de bendición, de victoria, de milagros, de señales, de prosperidad, de bendición, de santidad. Pero también se trasladan, hermano, dependiendo la forma, hermano, de la vida de un ministro, se traslada a través del espíritu. Por eso, Números 11:17, para confirmar esto que estoy diciendo. En Números 11:17 dice así la palabra. Dios le habla a Moisés, y Moisés buscó varios líderes, ancianos le pidió Dios. Los buscó Moisés, no Dios. Pero porque la carga era mucha para Moisés, y Dios le dijo, bueno, fue un consejo del suegro, le dijo, vas a tener que comparte, que haya gente que te ayude, porque si no te vas a morir con tanta carga. Entonces él buscó algunos, pero lo que hizo Dios fue trasladar el espíritu de Moisés a los demás. Mire lo que dice Números 11:17. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces acá aprendemos, hermano, cómo hay una transferencia de espíritu, de actitud, de fe, de visión, de trabajo. En este caso era para ayudar con las cargas, hermano. Se tenía que trasladar el espíritu de Moisés a los ancianos. Entonces eso fue lo que hizo Elías. Elías le trasladó su espíritu a Eliseo, y ahora Eliseo era reconocido como un ministro de Dios, como un hombre de Dios, porque hacía lo que su cobertura, que en ese momento fue Elías, hacía lo mismo que Elías. Entonces es ahí donde necesitamos nosotros entender y ver cómo estamos trabajando. En mi caso, a mí me da mucho gusto que hemos podido levantar varias iglesias, porque mi cobertura, el pastor Guaito, hermano, él abrió varias iglesias de asambleas de Dios en San José Pinula, como allá en San Luis, en las Anonas y la Colonia, varias iglesias, hermano, que nacieron de Asamblea de Dios Emanuel, con el pastor Guaito. Y Dios ya nos ha permitido abrir otras iglesias. ¿Por qué? Porque, hermano, el espíritu que tiene alguien, hermano, uno lo puede recibir, uno lo puede hacer de uno, que, hermano, siendo obediente, siendo sujeto, hermano, siendo de bendición para las personas que lo cubren a uno. Entonces, hermano, esa debe ser ahorita, hermano, ya una enseñanza, una herencia de análisis para tu vida. Yo no sé en qué iglesia has crecido, cómo has crecido, pero aquí es donde tú tienes que venir y decir: ¿qué he heredado de mi pastor? ¿Qué he heredado del ministerio? ¿Qué he heredado de esa misión? ¿Qué he heredado de esa denominación? Tú tienes que tener una herencia espiritual
De lo contrario, te quedas chaparro, no aprovechas las bendiciones y entonces no puedes crecer a la manera que Dios quiere que crezcas. Por eso es importante, hermano, sujetarse, obedecer, perseverar y estar metido de lleno, porque las bendiciones de ese ministerio, de ese manto, caen sobre ti espiritualmente. Y por eso ustedes ven, hermano, en términos cómo identificamos a veces a alguna iglesia. Y si la iglesia es legalista, todos los de la iglesia son, porque ese espíritu se traslada. ¿Sí? Usted lo puede ver a nivel religión, hermano. Si la iglesia católica son idólatras, todos son idólatras, hermano, porque es una cobertura. Es un espíritu que se traslada, que se hereda. Eso aprendemos de Elías. Pero sigamos, hermano, en Lucas 1, 16, 17. ¿Qué herencia nos dejó Elías? Aprendamos ahí. Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17. Ahí vamos a seguir aprendiendo, hermano. Cuando nace Juan el Bautista, él traía un ministerio. Ahora, ¿qué espíritu traía Juan el Bautista? Te hablo cientos de años después de Elías, de Eliseo, que fue seguidor de él. Pero en Juan el Bautista cayó un espíritu. Y el espíritu que cayó en Juan el Bautista para preparar el camino del Señor Jesucristo fue el de Elías, hermano. Y por eso él tenía un trabajo, una función. Y aquí es donde ya se va a ir poniendo un poquito más gruesa la cosa. Dice el 1:16 de Lucas: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí se empieza a poner más difícil la cosa. Aquí es Juan el Bautista quien recibió mucho tiempo después el espíritu de Elías, y por eso a Juan el Bautista lo seguía mucha gente para ser bautizado, para oír el mensaje, porque este hombre, hermano, restauraba, hermano. Por eso este punto, y bueno, no sé si ustedes saben, a nosotros nos dio una palabra el Señor para este año, el año de la restauración. ¿Qué es el año de la restauración, hermano? Es un tiempo en el cual todo, hermano, lo que se descompuso, lo que se perdió, lo que se dividió, tiene que ser restaurado, tiene que volver al orden de Dios, tiene que caminar como Dios quiere. Eso es ser restaurado. Dejémoslo solo ahí, porque ese sería otro mensaje, ¿ya? Pero aquí estamos con Juan el Bautista, y él traía un espíritu, él traía el espíritu y poder. Ya son dos cosas: espíritu y poder. Traía la actitud de Elías, hermano, pero tenía un poder y una autoridad tremenda. Por eso él podía retar a los reyes. Elías retaba a los reyes. Elías le dijo al rey Acab: tú has trastornado a Israel, le dijo, por tus pecados, porque no llovía en ese tiempo. Hermano, él se atrevía a predicarle a reyes, a personas, a autoridades, hermano. Y Juan el Bautista hizo lo mismo. Él le habló al rey Herodes, hermano, de que no le era permitido tomar la mujer de su hermano, porque le había quitado la mujer a su hermano. Eso se vivía en ese tiempo. Pero el punto es que era un tiempo de restauración. Una herencia que nos dejó, hermano, que nos dejó Elías es, hermano, la restauración de la familia, la restauración de los padres hacia los hijos, la restauración, y lo voy a hablar a nivel ministerial, la restauración, hermano, de las ovejas que son hijos con los pastores y los pastores con las ovejas. Porque a veces, hermano, ahí es donde mete mucho veneno la serpiente, Satanás, hermano, y mantiene dividido y separado al pastor de las ovejas del pastor, los hijos con los padres y los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque una vez separado, entonces se pierde la herencia, se pierde el espíritu. Entonces ya no fluyes a la manera que Dios quiere, ya no estás activado, ya no estás en el poder y la unción que Dios quiere que tú tengas.
Entonces Juan el Bautista, hermano, recibió el espíritu de Elías. Hermano, ¿eso qué quiere decir? Que ahora nosotros, para preparar personas para Jesucristo, necesitamos el espíritu de Elías. Necesitamos ese espíritu que venga sobre nosotros para preparar personas, que los rebeldes se vuelvan a Cristo, que los hogares se restauren, que las personas reconozcan autoridades, pastores, líderes, hermano, según el ministerio, hermano, que haya esa restauración. Pero esa herencia de Elías, hermano, es la que nos dejó y hoy la podemos tener, la podemos recibir para prepararle al Señor Jesucristo, para que cuando Cristo llegue a la vida de una persona ya hay una preparación, ya Dios, para que cuando Cristo venga, porque Él viene por su iglesia, los pastores tenemos que preparar a las personas, hermano, y necesitamos esa herencia de Elías de cómo hacerlo. Así es de que, hermano, este es un tiempo de restauración. Para nosotros será un año de restauración. Entonces, hermano, pastor, líder, lo que necesitamos es tomar esa herencia de Elías y poder trasladársela a los demás, poder compartirla en el nombre de Jesús. Así que vamos a seguir ahí, porque no sé cómo vamos con el tiempo, pero se nos va rápido. ¿Ya? Vamos a primer libro de Reyes. Elías dejó tanta riqueza en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31 y 32. Y dice: tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran los 2 medidas de grano. Dejémoslo solo ahí, porque ahí en estos 2 versículos hay 2 palabras que necesitamos. Hay una palabra que necesitamos analizar: altar. ¿Qué herencia nos dejó Elías, hermano? Que nosotros debemos de reparar, de levantar, de edificar altar. ¿Eso qué significa? Comunión entre el hombre y Dios. El altar es el lugar donde el hombre tiene una relación con Dios y Dios con el hombre. Es donde el hombre puede hablar con Dios y Dios puede responderle al hombre, porque en ese altar respondió con fuego. Ahora, ¿para qué? Para que la nación se volviera a Dios, porque estaba dividida. Entonces, ¿qué necesitamos cuando las personas andan con 2 pensamientos? Con 2 deseos. Quieren seguir a Cristo, pero hermano, quieren celebrar la feria. Quieren creer en Dios, pero también quieren creer en Guadalupe. Y eso no lo acepta Dios. Eso no es de Dios. Para eso, hermano, cada pastor, cada iglesia tiene un altar, y ese altar te debe de definir. Por eso Elías le dijo: si Baal es Dios, síganlo a él. No sean ambolas. Pero si Jehová es Dios, sigan a Dios, porque él vino y retó a los contrarios, hermano, para ver a quién le respondía primero. Y ya sabemos la historia. Elías les ganó a los otros, hermano. Pero el punto acá es, hermano, una herencia que nos dejó Elías es tener altar, tener comunión, tener una relación. Entonces, hermano, si tú puedes escribir ahí a través del WhatsApp, hermano, escribirnos. Estamos con un altar que hemos levantado para este año, que es de ayuno y oración. Hermano, ya hemos empezado, es encerrados en el templo desde las 9 hasta las 4 de la tarde, orando, levantando altar en comunión con Dios. Y como consecuencia vamos a ver cómo Dios, hermano, responde. Y hermano, te digo, porque tú puedes, hermano, enviar tu petición, porque estamos para servirle a los pastores, a los líderes, a las iglesias, al alcalde, a los políticos, hermano, a los brujos, hermano, aquel que diga: yo mejor me sigo a Dios, porque no se puede en contra de él. Si un brujo y un hechicero nunca está a favor de Dios, está en contra, hermano, pero en su momento Dios se le va a revelar y le va a enseñar que está en el lugar y en el
equipo equivocado y que necesita buscar a Dios, porque si no, lo que le espera, mire hermano, cuando uno está del lado negativo, perdone que me salga un poquito del tema, cuando uno está del lado negativo, los sufrimientos en el infierno van a ser dependiendo lo malo que uno se portó, porque en el lado bueno, dependiendo todo lo bueno que uno hizo, hermano, toda la obra y el trabajo que hizo, así lo van a poner en el cielo. Por eso aquí es de trabajar aquí en la tierra para tener un buen lugar allá en el cielo, amén. No solo la salvación, sino que van a haber jerarquías allá en el cielo. Para ahí dejémoslos. Por eso a los discípulos dijeron que iban a ser líderes de cada una de las tribus, pero ahí vamos, ahí dejemos. Entonces estamos de que una de las herencias que nos dejó, mire, una se multiplicó, se clonó, hizo un hijo espiritual ministerialmente, estoy hablando, no solo que acepten a Jesús y ahí que miren cómo avanza. Dos, hermano, trajo tiempo de restauración. Y tres, hermano, él era un hombre de altar. Era un hombre de comunión. Era un hombre que cuando él se ponía a orar, hermano, la naturaleza tenía que sujetarse. Hermano, si este era un hombre terrible, la naturaleza tenía que sujetarse, hermano. De tal manera que él dijo, no llueve. Y dijo hasta el tiempo, por 3 años y medio. Y cuando ya llegó el tiempo empezó a orar. Miren, no es nomás de que dijo 3 años y medio y que venga solo. Se puso a orar y le dijo al siervo, mira, ¿qué estás viendo? No veo nada. A seguir orando. Era un hombre de altar, un hombre de comunión, un hombre de relación. Eso es tener altar, ¿sí? Tener una comunión con Dios, donde tu relación, tú hablas con Dios. Eso trajo Jesucristo. Por eso digo, ustedes cuando oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y hermano, ahí está ese modelo de oración para tener una comunión con Dios, donde vamos a ver respuesta. Entonces, hermano, la respuesta fue que le dijo el criado de estar yendo y viniendo, y Elías en oración y en oración. Por eso hoy, hermano, que hubo ayuno y oración, hermano, algo empezó a cambiar. Miren, hermano, y algo que hoy vi que cambió, que cayó un gran aguacero. Hermano, un gran aguacero cayó hoy, hermano, pero los tiempos empiezan a cambiar. Hermano, las bendiciones puede estar en un tiempo de sequía, hermano, y el que tiene altar te cambia la dirección, el rumbo, y empiezan, es un tiempo de bendición, de lluvia, donde, hermano, yo agarré el rema ahí, de que era una lluvia de bendición que empezó a caer sobre todo San José Pinula, hermano, porque el avivamiento viene para esta tierra, pero necesitamos la herencia de Elías, hermano. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué ejemplo nos dejó? ¿Qué hacía Elías? Porque ¿qué dicen, hermano? Hay un pastor que habla un montón de cosas, pero los hechos son diferentes, hermano. Aquí lo que habla son los hechos, ¿ya? Hermano, entonces necesitamos aquí Elías, lo que más hablaba eran sus hechos, hermano. Entonces había un sacerdocio. Él levantó un altar, él edificó un altar, una relación donde tú oras y ves las respuestas. Ese es el punto acá, ¿ya? Lucas 9:54, mire, era tan conocido, hermano, lo que hacía Elías. Lucas 9:54. Era tan conocido, hermano. Lucas 9:54, ya llegamos. Dice la palabra del Señor, Lucas 9:5. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No como dijo, como hizo. Hoy necesitamos un evangelio de hechos, hermano, de acciones, de obras, que se vea, hermano, la fe que se tiene, la herencia que, hermano, porque así como Elías dejó, nosotros tenemos que dejarle una herencia, hermano. Pues no siempre vamos a estar en la iglesia, un día nos vamos a morir, hermano, y qué ejemplo vamos a dejarle, qué van a seguir, hermano. Tienen que seguir hechos, hermano. Aquí estos dos son discípulos de Jesús. Y estos discípulos de Jesús tenían una enseñanza, tenían un ejemplo, tenían una herencia. Por eso dijeron, ¿quieres que mandemos?
que descienda fuego del cielo. Mire, hermano, el nivel de conocimiento, el ejemplo que había dejado Elías, hermano. Y cuando hablamos, hermano, del fuego, estamos hablando, hermano, aquí tenemos que agarrarlo en lo espiritual, un fuego, hermano, que haga que las personas cambien, sean transformadas, que la gente reciba su milagro. El fuego del cielo debe cambiar las condiciones. El altar que atrae la respuesta al fuego del cielo, mire, de tal manera que los demás, por eso acá enseñamos, hermano, si yo gano un alma, los demás tienen que ganar almas. Si uno predica, los demás tienen que predicar. ¿Por qué? Porque son herencias, son ejemplos que se dejan, que están en la Biblia. Por eso ellos dicen, así como hizo Elías. Por eso encontramos, hermano, en Hechos de los Apóstoles, Hechos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Pablo, hermano? ¿Cómo caminó Pablo, hermano? Porque ese es el evangelio de Jesucristo, hermano. Lo que dejaron estos apóstoles, ministros del Señor, hechos de bendición, hermano, donde la gente recibe su milagro, su sanidad, son libres, son bendecidos. Mire, hermano, la gente tiene que salir de esa condición de pecado, de esa condición de maldición, de pobreza, de enfermedad, a ver la mano de Dios, a ver el poder de Dios, hermano. Y lo más importante, hermano, más que un milagro, que la gente siga a Cristo, que la gente tome la decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que nosotros tenemos que compartirle, miren, hermano. Y por eso a mí me asombra que Jacobo y Juan, miren, milagro, no se metió Pedro ahí en el asunto, ¿ya? Entonces, bueno, usted sabe el contexto de este pasaje, es donde Jesús los regaña porque ellos estaban pensando no en restauración, ellos estaban pensando en eliminarlos, en acabar con ellos, ¿va? Entonces le digo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. O sea que ellos tenían un ejemplo e incluso un conocimiento, pero su acción y su actitud hacía que en lugar de que, así como en el tiempo de Elías, toda una nación, hermano. Es que yo quisiera, no he podido imaginarme. Yo nomás cuando uno ve a los grandes evangelistas que ha tenido la tierra, hermano, que han venido en estos tiempos, las multitudes y los mares de gente, pero era una nación. Imagínense si salieron 6 millones de Egipto, ¿cuánta gente habría en ese tiempo? Y todos reconocieron a Jehová como Dios y desecharon a Baal. Ellos mismos mataron a Baal, mataron a los seguidores de Baal, a los profetas de Baal, hermano, que tenían que ver con Jezabel. Pero, hermano, el punto es ese, hermano, la herencia, el legado, el ejemplo, la luz que nos deja Elías, hermano. Mire, hasta en el tiempo de Jesús, mire, hermano, Elías tenía una influencia, porque eso es el liderazgo, influencia sobre los demás, de tal manera que empiecen a hacer, hermano, lo que Dios quiere que se haga. ¿Ya? En Apocalipsis 11:6, mire este texto está grueso. Apocalipsis 11, versículo 6. Mire hasta dónde, hermano, el poder transformador de las naciones, de la naturaleza, de las familias, hermano, del cielo, hacer descender fuego del cielo. Dice 11:6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ojo a esto. Hay milagros, hermano, que cuando tú caminas bajo el legado, la herencia de Elías, se pueden repetir. Y mire, hermano, cuántas veces, mire el liderazgo, la influencia que dejó Elías. De tal manera, hermano, que dice que tienen el poder, o sea, es un poder lo que mueve la naturaleza, hermano.
Y por eso el mismo diablo también la mueve a veces. Pero, hermano, un hombre de Dios puede mover la naturaleza, detener, hermano, lo que venga en contra de. Entonces, cuando hay desórdenes, hermano, lo que hay que hacer es profetizar. Profetizar, porque dice, hermano, me perdí. En los días de su profecía. Este es un tiempo profético. Este es un tiempo profético. ¿Por qué? Porque se anunció la venida de Jesucristo. Cristo vino a la tierra, hermano, y se habla de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia antes de, hermano. Pero el punto acá es que yo quiero que veamos el poder, la influencia, hermano, porque creo que la iglesia, creo que nosotros hemos perdido mucha fe, mucha autoridad sobre la naturaleza. Dios la dejó para los hijos de Dios, para los siervos del Señor. Mire todo el movimiento que pueden provocar, ¿sí? Mire todo el movimiento, hermano, que puede provocar Elías. Aquí estamos con Elías, ahí se menciona de Elías y de Moisés que convirtió el agua en sangre, hermano. Pero el punto es, a mí lo que me impresiona es la herencia de Elías. Este es un mensaje para aquellos que ya somos cristianos. ¿De qué herencia te estás agarrando? ¿De qué herencia, qué influencia, hermano, está sobre tu vida? Porque esa influencia es la que tú puedes trasladar. Entonces, hermano, ¿qué has agarrado para poder compartirlo? Y Jesús dijo que se podía hacer aún más. Miren, en el tiempo del pastor Guaito, pues todavía no había televisión, no había tanto, hermano, pero hoy, en el caso nuestro, nos fuimos a la tele, hermano. Nosotros venimos predicando desde que había televisión, hermano, o transmisiones en Fraijanes. En Pinula no había nada. Solo se abrió en Pinula, hermano, aquí lo que es hoy el canal 42, y ya estábamos ahí y hemos venido, tenemos como unos 17, 18 años de estar predicando a través de la tele, y hermano, desde que se pudo a través del Facebook, hermano, ya que gracias a Dios tenemos muchos hermanos que conocen y manejan todo ese equipo. Entonces son una gran bendición, hermano. Entonces entre ellos y nosotros, que Dios nos ha dado el ministerio, la unción, ahí vamos trabajando y vamos bendiciendo, y tengo muchos testimonios de gente que se ha sanado a través de la televisión, a través del Facebook, hermano, o a través de venir al templo o irlos a visitar, hermano. Dios trabaja de muchas maneras, pero el poder de Dios, hermanos, son hechos. El poder de Dios, hermanos, son hechos, y necesitamos movernos en esa dimensión. Pero ojo a esto, hermano, esto se vuelve delicado, porque a veces como cristianos nos juntamos con otros cristianos que no van adelante de ti, que no están haciendo milagros, que no están ganando alma, que no están haciendo nada en la obra. Entonces cuando tú te unes con ellos, hermano, ese espíritu se pega y entonces tú no avanzas. Tú no ves crecimiento, hermano. Tú no ves visión. Tú no ves, hermano, que las cosas sean diferentes, hermano. Y entonces a veces hasta los hogares son iguales, las familias son iguales, los negocios son iguales. No se ve el crecimiento, el avance. ¿Por qué? Porque, hermano, alguien que va adelantado como Elías puede bendecir a un Eliseo, ¿ya? Alguien que ha alcanzado te va a ayudar a alcanzar. ¿Por qué? Porque esa es la influencia, ese es el poder de la transferencia espiritual, hermano, que se puede dar, ¿ya? Pero necesitamos, en el nombre de Jesús, hermano, saber cómo nos estamos moviendo, qué está pasando, bajo qué influencia estás. Porque, como decía un predicador, un hermano que abrió una iglesia, y se me vino la anécdota y te la comparto. Este siervo abrió una iglesia, construyó un templo, hermano, y allá estaba, hermano. Y para los 15 años, 15 aniversario, hermano, y lo invitan a él a predicar, hermano, y va pegando una gran trapeada.
¿Por qué? Porque dijo, el mismo vestido que le dejé a esta mujer hace 15 años, el mismo tiene, digo, porque no se habían ensanchado, porque no habían crecido, porque, hermano, no habían avanzado, hermano, en 15 años. Entonces, hermano, dependiendo, hermano, qué influencia, qué espíritu es el que te cubre, ese es el mover que tú debes de tener. ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo hace Dios. Lo que Elías hacía no era Elías, era Dios. Lo que hizo en Eliseo no era Eliseo, era Dios. Pero Dios también trabaja a través del mover de los ministros, de las coberturas, de los ministerios, de los mantos, hermano, dependiendo cómo se activa, cómo fluye el mover. Y ese debe ser el mover. Por eso del mover que tú tienes en tu iglesia, ese mover lo tienes que llevar, trasladarlo. Mira, hermano, yo he tenido el privilegio de ver esa bendición que siempre el Espíritu de Dios se mueve donde Dios nos lleva. Yo me recuerdo, hermano, si una reunión, si un ensayo hacíamos de alabanza, mire, yo como me gustaba mucho el mover del Espíritu, hermano, orábamos hasta que había profecía o alguien hablaba en lenguas. Ahí yo me sentía, ensayemos pues, les decía yo. Ahí no estaba el pastor, no estaba la iglesia, pero a mí me ha gustado ese ambiente. Me mandaron como obrero a predicar a Santa Rita, hermano, aunque no se abrió ninguna obra, porque esa fue pura formación. Al después lo entendí, hermano, porque salí bien enojado de ahí, de ver milagros, gente convirtiéndose, pero se levantaron problemas tan grandes que el pastor me dijo, ya no va. Bueno, y como uno debe sujetarse, hermano, pues ya no fui. Pero el punto es que cuando íbamos allá, mire, hermano, la gente danzaba, la gente hablaba en lenguas, había profecía, se movía el Espíritu Santo, hermano. Y no había tanto avance en la alabanza, porque al final era el que tocaba y solo pungo, solo así, hermano. Pero cuando hay comunión, cuando tú tienes un ministerio, tienes fuego, eres un hombre que provoca movimiento, hermano, eso se va a dar en cualquier lugar. Y entonces, gracias a Dios, acá todavía tenemos el mover del Espíritu Santo. Se mueven las lenguas, hermano, la profecía. Gracias a Dios hay milagros, hermano. Hay gente convirtiéndose, porque esa es la señal del ministerio. Cuando la gente llega a tu iglesia, se reconcilia, acepta, hermano. Hoy tenemos un movimiento muy lindo, hermano. Estamos empezando a ayudar a gente que tiene problemas con el alcohol, que se quedan tirados en la calle, que viven en la calle. Estamos agarrando. Ya tenemos 2, vamos despacito de uno en uno, hermano, ayudando, pero ahora tenemos 2, hermano, y están, como dirían, bien chulos, hermano, bien calidad, ahí están cambiaditos y todo, hermano. Entonces, hay un mover bien lindo. Y seguimos trabajando, seguimos moviéndonos, hermano. ¿Y por qué? Porque tenemos que aprovechar, hermano. Todo siervo del Señor tiene que aprovechar el espíritu que le fue dado de parte de Dios a través de una persona, hermano. Ese espíritu uno debe de aprovecharlo. No es que uno tenga su propio espíritu, todo es una transferencia. ¿Por qué cree que dice a nivel pecado que todos hasta el día de hoy han pecado como Adán? Porque el espíritu de Adán ha venido a través del pecado, desobediencia, y la gente anda. Pero hoy, hermano, a través de Jesucristo, hermano, hoy hay cambios, hay una nueva vida, hermano, porque hay transferencia a nivel de espíritu. Entonces es ahí donde tenemos que analizar para que tú veas el crecimiento de tu célula, de tu iglesia, de tu ministerio, para que tú veas el avance, hermano. Y Dios bendiga, hermano, a Canal 102, hermano, donde ahora se está compartiendo la palabra y que multitud de personas estén conectadas, reciban la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra te trasladan, hermano, a través de la palabra. Porque recuerda, te quiero soltar esto, hermano, ya para ir terminando. Recuerda que cuando Cristo vino a la tierra, dice que antes era un verbo, era una palabra, y el verbo se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Sí, pero el verbo se hizo carne.
Entonces, hermano, la palabra que tú recibas se puede hacer milagros, se puede hacer bendición, y por eso esta palabra puede activarte en el nombre de Jesús, hermano, porque para eso Dios ha permitido que la compartamos a través de los discipulados que vamos a dar todos los miércoles de 12 a 1. Miércoles de 12 a 1 vamos a estar trasladando un discipulado para que tú recibas palabra, para que estés cargado, alimentado, hermano, lleno de una palabra que activa, hermano, que hace, hermano, que tú puedas ser trasladado a las naciones, a los lugares, hermano, y que ese espíritu, hermano, pueda ser predicado en muchos lugares, hermano, a través de la palabra. Por eso la palabra se hace vida. Por eso yo espero que todos los hermanos ministros que están, hermano, oyendo esta palabra, hermano, en el nombre de Jesús, la agarren, la tomen. Es el verbo, es palabra de Dios, y se activen, que ese espíritu te ministre y que puedas decir: bueno, yo tengo un mensaje de restauración, yo tengo un mensaje de activación, yo tengo un mensaje para ser hijos ministros, yo tengo un mensaje, tengo un espíritu, y lo traslades, porque eso estoy haciendo, trasladándote a través de esa palabra, hermano, para que tú te actives en tu iglesia y hay una explosión, crecimiento, cambio en el nombre de Jesús. Así de que, hermano, quiero orar por ti, porque posiblemente, hermano, esta palabra te va a activar. En mi espíritu tengo testimonio de que hay gente desanimada, que hay hermanos que están desanimados porque no han visto. Agarra esta palabra fue para ti, para que te actives. Hay gente que está desanimada, hay gente que está apartada, y dice el Señor: tienes que volver, no puedes estar con un pie en el mundo y otro en Cristo, tienes que activarte y venirte, porque Dios te quiere usar grandemente. Esta palabra es para pastores, hermano, que hermano, no sé qué espíritu han agarrado y por eso no han crecido, no avanzan, hermano. Pero hoy toma el espíritu de la palabra, toma el espíritu de Elías. No vine a ministrarte mi espíritu, sino el espíritu de Elías, la herencia de Elías. Si tú la agarras, puedes mover naciones, puedes mover la naturaleza en el nombre de Jesús, hermano. ¿Por qué crees que Dios nos mandó este año a bendecir todos los trabajos de nuestros hermanos? Porque podemos mover, sea que sean ganados, siembras, talleres, negocios, oficinas, hermano. Dios nos da la unción para mover los ambientes, hermano, que eso era la herencia de Elías. Así que recibe en el nombre de Jesús, recibe, porque el Espíritu de Dios está cayendo sobre ti ahora. El Espíritu de Dios te está moviendo. Oh sí, el Espíritu de Dios te está dando ideas de qué hacer. Te está diciendo: ora. Te está diciendo: ve a visitar tal hogar. Te está diciendo: abre un negocio. Te está diciendo: te voy a levantar. El Espíritu te está activando. Muchos están siendo activados en este momento a través de la herencia de Elías. Herencia de Elías. El Espíritu de Elías se está moviendo en ti. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que preparar mucha gente, hermano, para cuando Cristo venga o las iglesias sea arrebatada. Así que en el nombre de Jesús, actívate. Cree en cosas grandes, cree en el nombre de Jesús, cree desde ya. Piensa, si estás en un templo pequeño, piensa: necesito un terreno más grande, necesito construir un templo. No te preocupes nunca por las finanzas. Dios te da la visión y te da la provisión. Aquí en el alfarero no hay millonarios, pero vemos gente que trabajamos y que le creemos a Dios, y a través de eso tú puedes venir y ver todo lo que Dios ha hecho, hermano. Tú lo vas a estar viendo los viernes de 12 a 1. Vamos a estarte compartiendo un mensaje de iglesia, hermano, donde vas a ver el templo y lo que Dios nos ha dado a través de la fe, a través del espíritu que hemos tomado de la palabra. El espíritu, la herencia de Elías, hermano, sabiendo que cosas grandes pueden suceder. Así es de que en el nombre de Jesús activémonos, hermano, y tomemos la herencia de Elías. Una herencia, hermano, donde también, bueno, sería algo personal, pero también un hombre que se iba a esconder a una cueva, un hombre que también se asustaba,
No veas a Elías como, újule, ¿cuándo le va a llegar? Pues no le vamos a llegar, pero al menos hay que tener el intento, la iniciativa de intentar hacer cosas que demuestren el poder de la palabra, el poder de Dios, hermano, sobre tu vida. Así es de que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este discipulado, hermano, que vamos a estar dando todos los miércoles de 12 a 1. Así que gracias por conectarte. Dios bendiga a todos nuestros amigos del canal 102, Aspavisión, hermano, a todo el grupo de pastores. Dios bendiga a la asociación de pastores. Adelante a seguir predicando, porque a través de la palabra vamos a ver cosas poderosas en el nombre precioso de Jesucristo. Así es de que ha sido una gran bendición compartir contigo. Soy el pastor Anthony Sandoval desde Iglesia del Alfarero en San José Pinula, y como sale por Facebook, para Guatemala y las naciones. Bendiciones. Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas. Me dijo: no mires atrás, solo sígueme, siempre que Jesús, tú eres mi paz, esa paz.